Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos saben que Dios es bueno y para siempre es su misericordia? Quiero ver la mano levantada de aquellos que vinieron a adorar al Señor, a alabar al Señor en esta mañana. Ay, qué poquito. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor, a buscar su rostro? ¿Cuántos dicen, Señor, heme aquí, en medio de las situaciones que esté pasando, pero yo hoy vine a adorarte, a buscar tu rostro, a buscar lo primero del año, que es tu presencia en mi vida? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde están aquellos que dicen, Señor, yo hoy estoy aquí, entrego mis lágrimas delante de tu presencia? ¿Sabe una cosa? Quiero que se levante un momento. ¿Sabe algo que me llama mucho la atención de la palabra del Señor? Que hubieron muchos empeñados, endeudados. En el libro de Samuel habla sobre que la gente, que David venía siendo perseguido. Y David viene y entra en una cueva. Y entrando en esa cueva no tenía visita de nadie. Nadie iba a esa cueva. Porque David necesitaba ser tratado directamente con Dios. Y al momento que David es tratado, transformado y cambiado y llevado a un nuevo hombre, se acercan los que, los endeudados, los empeñados, todos los que tenían problemas, y entran a la cueva y se preparan en la cueva. Y allí, cuando ellos entraron siendo endeudados y empeñados y ladrones, no sé, después que salieron de ahí, salieron los valientes de David. Este año fuiste llamado para prepararte ante cualquier desafío que venga en el 2025. La iglesia se prepara los primeros días del año para ver la gloria venidera de Jehová. Porque aquellos que son llamados fueron escogidos, y aquellos que fueron escogidos, Dios les entrega dones, les entrega talento y les entrega lo mejor, porque trabajan en la obra de Dios. Aquellos que van a ser preparados en estos tiempos. Pero Dios no quiere una iglesia enferma. Dios no quiere una iglesia apagada. Dios quiere una iglesia llena del poder de Él. Dios quiere una iglesia llena y ungida por su Espíritu Santo. No puedes salir de aquí como entraste el día 1. Tienes que salir diferente. Tienes que ser provocador de milagros donde tú estás. Porque tú eres uno que mueve la gloria de Dios en el sector donde te ha llamado. Él los ama y Él me ama, y por eso nos rescató. De lo vil y lo menospreciado te sacó el Señor, para que hoy le vengas a servir, para que hoy estés en su obra, para que hoy camines con Dios, para que hoy te agarres de la mano de Dios y le digas, Señor, yo camino contigo en cualquier crisis, en cualquier dificultad, pero tú estás conmigo y yo estoy contigo, y nadie nos va a poder detener. Sepa que Dios los ama, aun con las situaciones que pasen, Él los va a seguir amando. Pero hay algo que dice, que no podemos escondernos del Señor, porque donde nosotros estemos, Él nos va a sacar de ahí. No me pregunte de dónde vengo, porque si no, no me va a dar tiempo para explicar todo mi testimonio. Pero lo que sí le voy a decir, todo es por amor. El diablo intentó matarme muchas veces, pero no pudo. Y ahora menos que puede, porque estoy agarrado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo por el grandísimo amor que Él tiene por mí. Aunque me equivoqué, hice muchas cosas, pero Él dijo, no, tú eres el que me vas a servir allá en Puerto La Cruz. Tú eres el que vas a hablar el evangelio allá en Vista Hermosa, en Guanta, en Lechería. Tú eres el que yo voy a levantar. De lo vil y lo menospreciado te voy a sacar, porque vas a ir y anunciar las virtudes de yo que te he sacado del infierno a la luz admirable. Pero cuando el Señor me sacó de las tinieblas, me presentó su luz. Y yo dije, Señor, no permitas que me aparte de tu presencia y de tu obra. Lloraba y decía, Señor, en el momento que tú veas que yo me voy a apartar de tu obra, manda un rayo y liquídame, porque no me quiero perder. Y aprendí que no era así. Y aprendí que en el caminar con el Señor van a venir muchas circunstancias y situaciones en mi vida. Por eso es que Él me preparó y me va a seguir preparando para los acontecimientos venideros y para hacer su obra donde Él me mande. Yo necesitaba pasar por el proceso, por todo lo que pasé, para hoy poderle decir a cualquier persona, decirle, Cristo te ama. Y me preguntan, ¿y cómo tú lo sabes? Soy testimonio de Él. Mi familia es testimonio de que Él es vivo y es eficaz y es el que yo amo y le voy a servir hasta que no quede más aliento en mi vida, hasta que no quede más en mí, hasta que, primero, que mi esposa es Dios.
primero que mi familia es Dios. Primero que todo para mí es Dios. Hoy tengo mi empresa ya trabajando, mi gente trabajando. Yo dije, no, yo voy por donde tengo que servirle a Dios. No que pase lo que pase, pero yo le voy a servir a Dios. Porque es mejor pasar un tiempo con Él que 1000 fuera de Él. Y yo quiero hacer su voluntad. Y para hacer la voluntad de Dios, tengo que estar en su obra. La voluntad de Dios es buena, perfecta y es agradable. Pero se levantan situaciones adversas para hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que yo quiero hablarle en esta mañana está en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Creo que todo el mundo conoce esta historia. Y el que no la conoce, bueno, hoy se la voy a narrar. Dice, enseguida Jesús hizo, Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Qué hizo Jesús? ¿Mandó a quién? Ayúdenme. ¿A quién mandó Jesús? A los discípulos. A la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué proceso o qué situación están pasando los apóstoles en medio de un mar donde Jesús les dijo, pasen a la otra ribera, vayan al otro lado? Los apóstoles agarraron su barca, agarraron su remo y ellos empezaron a donde Jesús los había mandado, ¿sí o no? Pero en medio de esa travesía se levantó una gran tormenta, y esa tormenta quería tumbar la barca, quería hundir la barca. La tormenta era muy fuerte, era muy grande, pero los apóstoles no se devolvieron, los apóstoles no se detuvieron. Ellos siguieron remando. A lo mejor estarían remando hasta el medio de la tormenta, pero ellos tenían que cumplir la misión, la obra que les fue encomendada. Por eso es que el Mateo 28, 18 dice, id y predicar el evangelio. No dice id y siéntate y ve la televisión. Dice predica el evangelio en todo tiempo. Y los apóstoles iban y la tormenta estaba más fuerte y soplaban vientos y golpeaban muy fuerte la embarcación, y estaban asustados porque cuando estamos pasando por procesos muchas veces tenemos miedo y no hemos aprendido lo que dice la Escritura: resistir al diablo, que él tiene que huir de nosotros. Y en ese momento de tribulación, de situación que estaba pasando la embarcación, se aparece Jesús. Wow. En medio de una situación, en medio de un problema, se aparece Jesucristo. En medio de mi tribulación, quien está es Jesús cuando yo lo clamo. En medio de mi proceso, quien está es Jesús cuando yo lo busco. Por eso es que Él me preparó. Él te va a preparar. Él te está preparando en este tiempo de ayuno para que tomes posesión de ese lugar donde tú vives. No es posible, iglesia. No es posible. Mi esposa me dijo de algo y no lo diga, pero yo sí lo voy a decir. No es posible que donde está una red de 10, 15 mentores se levante una venta de droga y gane más almas que el mentor o el líder. Ay, ¿qué pasó? No puede ser posible que los jóvenes se nos pierdan. No puede ser posible que la droga esté acabando con nuestros jóvenes. Y Dios nos llamó a hacer su voluntad aquí en esta tierra. Él nos llamó a hacer su obra. La obra de Dios es perfecta. Por eso vino la obra redentora, para hacerte salvo a ti y a mí. Pero ahora quiere que trabajemos en su obra en los sectores. Échale sal, aceite. Sé que son lugares, porque para eso fuiste llamado. Porque Dios nos llama a cobardes. Ay, Dios me llamó a mí porque soy un guerrero del reino de los cielos. Venimos a avergonzar las obras del diablo. El diablo no se puede seguir levantando en la iglesia, porque el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia cuando decía: ustedes como que son carnales. Pues aquí no hay una iglesia carnal, aquí lo que hay una iglesia espiritual que busca el poder de Dios. Somos punta de lanza para naciones, iglesia. La obra de Dios no se puede detener por nada ni nadie, porque trae recompensa. Pero vea lo siguiente, más adelante les explico lo de la recompensa. Y se aparece Jesús en medio de tu problema, en medio de mi problema, en medio de la situación que estaban pasando los apóstoles en el mar. Y Pedro, ¿cuántos han escuchado hablar de Pedro? Pedro, que yo digo siempre, Pedro era un poquito como más salido que los apóstoles, ¿no? Y viene Pedro y dice: Señor, si eres tú, déjame ir. Y el Señor le responde: Pedro,
Si tú crees, Pedro, ¿dónde está Pedro aquí? Pedro, si tú crees que yo soy Dios, que yo soy Jesús en medio de tu tormenta, entonces camina en lo sobrenatural en este año 2025. A caminar en lo sobrenatural. Porque la iglesia se prepara para caminar no en lo natural, sino en lo sobrenatural de Dios. Por eso es que mucha gente dice: yo quisiera poner la mano sobre los enfermos y que sanen. Eso va a pasar, pero tú te atreves. La obra de Dios es esa: que vayas y prediques el evangelio, que vayas y hables de Dios, que hables de Jesús, el que ama tu alma. Esa es la obra de Dios. Cuando quieren cumplir la voluntad de Dios, entonces niégate a ti mismo, muere al yo para que Él nazca en ti. Es tiempo, iglesia. Nos vamos a preparar, nos estamos preparando en este tiempo de ayuno, pero Él tiene que nacer en ti. Él tiene que crecer en ti. Vamos a aplaudir al Señor porque veo muchas caras largas. Y viene Jesús y Pedro camina sobre el mar. Imagínate un Pedro caminando sobre las aguas y Jesús allá esperando a su muchacho. Y Pedro va caminando y de repente tú sabes que ellos no se cortaban la chiva ni los bigotes. Y venía y le cayó un poquito de agua a Pedro y Pedro lo desvió. Un momento de distracción. Pedro quitó su mirada del maestro y movió la vista o la mirada o la cabeza para un lado y empezó a hundirse. Pero Pedro, hombre sabio, hizo lo que cualquiera de nosotros haríamos. Pregúntame qué hizo. Gritó: ¡Jesús! Porque él era el único que podía sacarlo de ese lugar. Y Jesús se acercó, lo sacó, lo exhortó un poquito. Ahora, vea lo tremendo de todo esto. Después que Jesús saca a Pedro del mar, o de donde se estaba hundiendo, ¿usted cree que Jesús cargó a Pedro? Pedro regresó, mi conclusión, Pedro regresó caminando sobre las aguas, porque estaba agarrado de aquel que hace milagros, de aquel que te unge, de aquel que te sana, de aquel que te liberta. Así que prepárate el año 2025, porque ya nosotros nos estamos preparando para aceptar los retos que vengan. Para aceptar, venga lo que venga, la iglesia se prepara para caminar en lo sobrenatural. Para eso la iglesia se está preparando. Así que haga amigos nuevos, porque los viejos quedaron en el 2024. Solo los redimidos ahora por la sangre del Cordero son los que usted tiene que acercarse. Solo aquellos que te enfocan, solo aquellos que te guían, solo aquellos que están contigo. Esos son los que tú tienes que buscar. Y después que tú estés empoderado, armado, entonces va por aquellos que no quieren recibir y le dice: aquí vengo yo. ¿Quién eres tú? El Hijo de Dios. ¿A qué viene? A libertarte en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tiempo nuevo, tiempo de gloria. Y después que pasa en esa situación, Jesús se monta sobre esa barca y el viento se calmó, la tempestad se calmó. Pero ¿qué pasó después que llegaron a la otra ribera? Dice que hicieron milagros, hicieron prodigios, hubo libertad. Después que tú pasas el proceso, después que tú pasas la situación que estés pasando, vas a ver victoria y vas a ver gloria. Pero primero pasa este momento, primero pasa ese lugar. Porque en Genesaret ahí hubieron milagros y prodigios que hizo el Señor con los apóstoles. Así que anda y gánate el sector y empieza a predicar el evangelio. Ahora sí, vamos a empezar. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Lo que yo le voy a hablar es de trabajar en la obra del Señor, trae recompensas. ¿Y a cuánto le gusta aquí que el Señor le recompense? Ay, vea que el Señor conoce los corazones. ¿A cuánto le gusta la recompensa que viene del cielo? Sepa una cosa, que hay recompensas aquí en la tierra y hay recompensas allá en el cielo. Cuando usted entró a este ministerio, lo primero que hicieron fue ¿qué? Un retiro. Un retiro. Hay que desintoxicar el espíritu, el alma, hay que sacar todo lo que está ahí. Hay que limpiarlo. Y en el retiro, el trabajo de los ministros es ese: que se cumpla la voluntad de Dios. Y bueno, de ahí salimos armados. Escuela de liderazgo, wow. Nos capacitamos en la escuela de liderazgo. Discipulado. Hace un año los discípulos me decían: hermano Darwin, ¿usted no se cansa? Yo digo: no. ¿Por qué? Porque toma magnesio y potasio. Hermano Darwin, ¿usted no se cansa? No. ¿Por qué? Oye, porque me duelen los pies. A mí no me dolían los pies cuando amanecía 3 días por allá tomando y haciendo y deshaciendo. ¿Me van a doler ahorita para hacer la obra de Dios? Pues no. Y cuando llego a la casa tengo que meter los pies en agua.
pero es la obra de Dios. Estoy agradecido por lo que Dios hace. Estoy agradecido porque restauró mi hogar, mi familia. ¿Y cómo yo puedo pagarle a Dios por lo que Él hizo por mí? Trabajando en su obra. Esta hermosa visión que me presentaron hace más de 14 años. Yo me enamoré, sepa, de esta visión. Y donde yo voy, me han invitado para muchos velorios, escuchen. Y he llevado la palabra. Esa es la obra de Dios. Y de 5 o 6 velorios que he ido, he abierto 3 o 4 grupos vida en esas casas. Porque yo no le voy a mentir a la gente. O va para el cielo o va para el infierno, eso es todo. ¿Qué le voy a decir? Van para el purgatorio. Eso no existe, eso es mentira. Usted va para el cielo o va para el infierno. En el infierno vas a recibir ¿qué? Destrucción. En el cielo vas a recibir ¿qué? Recompensas. Creo que no me escucharon. En el cielo vas a recibir recompensas. Ahora sí me escuchó la iglesia. Trabajar en la obra de Dios trae recompensas. En tu corazón tiene que haber pasión por la obra de Dios. Dice el Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso es que el hacer la voluntad de Dios tiene que ser un agrado para nosotros. Tiene que ser algo hermoso para nosotros. Tenía una visita en la casa, mi cuñada, sus hijos, una tía de mi esposa. Y estando ya, porque se iba al día siguiente, estamos despidiéndola. Y me dijeron: hermano Darwin, hay una muchacha que tiene una situación así, así, así. Y yo digo a mi esposa: póngase los zapatos de guerra. ¿Dónde vamos? Vamos a sacar un demonio por allá. Y cuando llego, sí, la señora tiene una situación, oramos por ella, fue libre. Y el domingo entregó su vida, su corazón a Cristo. Esa es mi recompensa aquí en la tierra. Ese es mi galardón allá en el cielo. Eso tiene que motivarte a ti también. Cada vez que yo voy a un retiro y yo veo a esos hombres que pasan por ahí y se van y dan un testimonio y dicen perdón, yo digo: esa es la recompensa por el servicio al Señor. Esa es la recompensa que nosotros tenemos aquí en la tierra. No es que yo voy para que me vean el coordinador Darwin, no me voy a inflamar porque imagínate, solo por la chaqueta. Pero sí sé que hay muchos que han recibido la palabra de salvación en medio de los retiros que hemos hecho en este ministerio. Y eso es recompensa. Eso es recompensa. Si usted, antes era más difícil, porque antes teníamos que limpiar todo. Ahorita es más fácil, porque en la pajarera es algo diferente. Pero ahí yo fui, como quien dice, preparado en la pajarera. Yo decía: yo no le hago arepa a nadie. Yo hacerle comida a otro hombre. No, yo soy jefe. ¿Por qué? Y llegó una mentorita, coordinadora, en ese momento era mentora. Y esta líder me dice: hermano Darwin, yo dígame, mi hermana, hágame un favor, ¿será que usted me puede hacer 130 arepas? A que no le gusta la sopa le dan 2 platos. Pero yo las hice. Sí, me quejé. Y dije: hay tanta gente y me mandaron a mí. Porque lo que venía para mí era una recompensa. Lo que venía para mí después era recompensa. ¿Por qué? Porque no era recompensa que hubo después de eso. Fue que mi hermano, mi hija se convirtieron al Señor. Mi cuñada se convirtieron a Cristo. Esa es la recompensa más grande que puede haber en mi vida. Que en mi casa y yo le sirvamos al Señor. Son recompensas del cielo para cada uno de nosotros. Y dice la Escritura, Hebreos 10:36: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tengas recompensa. Así que la voluntad de Dios viene porque tú tengas paciencia. ¿En hacer qué? La obra de Dios. Ay, pero es que yo hago la obra de Dios, yo hago la obra de Dios y no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo aquello. Ayuna. Ay, pero qué bonito para usted decir, hermano Darwin, ayuna ahora, pero no está pasando por lo que yo estoy pasando. Espere y confíe en Cristo. Porque muchas veces vemos la gloria o vemos a una persona que el Señor la bendijo grandemente, pero no saben de dónde viene. No saben de dónde lo está sacando, lo sacó el Señor. No sabe de dónde lo trajo el Señor. No sabe, parecía una latica dando vueltas en la carretera. Así han venido muchos ministros a este lugar y Dios los ha bendecido con poder y gloria, porque han servido de instrumento en Cristo para salvar almas, para traer almas al reino, para hacer su obra. Dale un aplauso al Señor, porque le voy a decir algo que a lo mejor usted no sabe, pero la mayoría de los mentores y líderes que están conmigo sí saben. Cada vez que ellos van por una reunión de discipulado, ellos llevan una almohada, porque yo no sé, como que tengo el don de hacer dormir a la gente.
Se me duermen. Entonces no, hoy no hace ese caso. Hoy no se van a dormir. Dale un aplauso al Señor. Hacer la obra de Dios es estar agradecido por lo que Dios ha hecho. ¿Qué hizo Dios contigo? ¿De dónde te sacó el Señor? No puedes olvidar nunca de dónde Dios te sacó, porque de donde Dios te sacó es donde tú vas a empezar a hablar. Señor, el Señor me sacó de tal lugar, hoy estoy aquí. Hay dos cosas que vencen al diablo, pregúnteme cuáles son, pero pregúnteme con ganas, porque así no. Apocalipsis 12:11 dice: la sangre del Cordero y tu testimonio. Tu testimonio habla de ti, quién tú eres, luz donde estés, luz en las tinieblas. ¿O eres luz en la iglesia y tiniebla en la casa? No me voy a meter por ahí. Haciendo la voluntad. ¿Cómo está tu familia? ¿Cuántas familias el Señor no ha restaurado en este tiempo? Señor te llama para que tú hagas su voluntad. Pero nosotros hacemos la voluntad de Dios por medio de sus obras. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? Es lo que Dios aprueba y determina hacer. Y la voluntad de Dios es que tú y yo y todos los que estamos aquí seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es la obra de Dios? Es la aplicación de la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere que se haga, mientras que la obra de Dios es la aplicación de la voluntad de Él. No, pero es que si yo no hago la obra soy salvo, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, quiero agradar el corazón de Dios. Yo tengo que negar a mi voluntad. El Señor decía: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El diablo sabe que cuando tú dices que no se haga tu voluntad, tú estás muriendo a la carne. Porque cuando se hace la voluntad de Dios en nuestra vida, el Señor empieza a limpiar nuestro ser interno. Porque es la voluntad de Dios que se está haciendo para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Para que la obra de Dios sea manifestada aquí en la tierra y en los sectores por medio de un ministro de Él aquí en la tierra. Por medio de la iglesia. Por eso es que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y la voluntad de Dios trae recompensa. Por eso que no pierdas pues nuestra confianza, que tiene gran galardón. Hebreos 10:35. Pero hay bendiciones o recompensas que el Señor nos da. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quien te llamó a ti no fue el diablo, a ti quien te llamó fue Dios. A ti quien te está capacitando es Dios. A ti quien te quiere sacar de la iglesia es el enemigo. A ti quien no quiere que tú hagas su obra es el enemigo. Porque Dios te está preparando, te está capacitando en este tiempo de ayuno para que hagas su obra. ¿Cómo está tu corona en el cielo? ¿Cómo está tu corona en el cielo? ¿Está perlada? Ay, santo. ¿Cómo está tu corona en el cielo? ¿Está pelada? Ay, ya va. ¿Qué pasó aquí? Como que me equivoqué yo. ¿Cómo está tu corona en el cielo? ¿Está pelada? ¿Está perlada? Así tiene que estar tu corona en el cielo, no pelada. Aquella corona que está pelada en el cielo son aquellas personas que dicen que no se quieren involucrar en la obra de Dios, pues no quieren dañar el proceso. No, mi hermano, a ti quien te llamó fue Dios. A ti quien te va a premiar es Dios. A quien te va a dar recompensas es Dios. Recompensas en el cielo para cuando te toque partir de aquí. Porque sepa que el momento que usted parta de esta tierra y yo parta de esta tierra, seguimos en la eternidad con Cristo. ¿A dónde viene? Pero del Señor. Pero hay premios o beneficios que el Señor nos da. Una es la larga vida que tenemos aquí en esta tierra por hacer la obra de Dios. Es una recompensa que tenemos aquí. Otra recompensa es la sanidad del cuerpo. ¿Cuánto creen en los milagros? ¿Cuántos fueron un milagro de Dios? Entonces hay sanidades y milagros y prodigios para aquellos que hacen la obra de Dios. Son recompensas que recibimos aquí en la tierra. Hay sanidad del alma. Dios saca tu alma de la cárcel para que pueda alabar su nombre. Presos y encadenados por Satanás, el Señor los liberta. Esa es una recompensa por la obra que hacemos aquí en la tierra. Hay restauración en cada uno de nosotros. Dios restaura nuestro hogar, restaura nuestra familia. Matrimonios que llegaron casi rotos y el Señor los restauró. Ese es un beneficio por trabajar en la obra de Dios. Una recompensa por eso. Paz, porque cuando estás con el Señor trabajando en su obra no puede haber carga, sino es paz, amor y gozo, porque estás haciendo la obra y la voluntad de Dios aquí en la tierra. Se trabaja en unidad, porque la iglesia no está dividida. No que yo soy de Apolo, que yo no. Somos uno solo en Cristo.
La vid no está dividida. Somos uno en el Señor. Amén. Pero también tenemos, diga, recompensas celestiales. No le voy a dar los textos bíblicos, pero lo lee en su casa porque creo que no me va a dar tiempo. Tenemos la corona de justicia. Esa está en 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. La corona de justicia, usted va a levantar la mano si usted cree que es para usted. La que te está esperando en el cielo. La corona de justicia es por predicar la palabra. Tenemos la corona de vida. Esa es en Apocalipsis 2:10. La corona de vida es por soportar las pruebas. ¿Cuántos han soportado pruebas aquí? Bueno, te espera la corona allá arriba, la corona de vida. La tercera corona, vayan agarrándola y se la van poniendo si quieren aquí en lo espiritual. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice, la corona de gloria. Ese es por apacentar la grey de Dios. La cuarta corona, una corona incorruptible. Esa en Primera de Corintios 9:25. Esa se le da a aquellos que luchan y resisten. ¿Cuántos han luchado en esta tierra? ¿Cuántos han resistido a las tentaciones? La quinta corona es la corona de sabiduría. Esa es en Proverbios 14:18. Esa la recibe por ser prudente. Corona de victoria. A ver, ¿quién se pone esa corona? Esa está en 1 Corintios 10:13. Ese es por confiar en el Señor. Pero todas las coronas me encantan porque todas son para mí. Yo no sé cómo ya sé. Pero una corona en la que yo me gozo, en la que a mí me gusta, es la corona de gozo. Esa está en Filipenses 4:1. Y la corona de gozo viene por ganar almas. Y el que gana almas es sabio. ¿Cuántos ganadores de almas están en esta mañana en este lugar? Entonces recibe tu corona de gozo, porque esa se le entrega a aquellos ganadores de almas. Por eso te pregunto, ¿cuál corona tienes tú preparada en el cielo? Me encanta cuando el Señor Jesucristo dijo, me tengo que ir a preparar moradas en el cielo. Yo tengo una villa en el cielo, no sé cuál será la tuya. A ver, ¿cuál es la tuya? La mía está pintada, está de morada. ¿Cuál es tu corona en el cielo? ¿Cómo te estás preparando para recibir tu corona? Vea lo siguiente. Si usted salió esta mañana de su casa y había tiempo de llover, entonces sacó un paraguas, ¿sí o no? A ver, ¿fueron prudentes o no? ¿Cómo te estás preparando para la recompensa de Dios? ¿Cómo te estás preparando para recibir lo que Dios te va a dar? ¿Cómo te estás preparando para recibir esas recompensas por trabajar en la obra de Dios en este 2025? Yo creo que la iglesia no escuchó. Vas a ser bendecida, iglesia, quieras o no, por trabajar en la obra de Dios, por ganar almas, por ser prudente, por tener la corona de justicia que te está esperando. Pero eso viene cuando se acabe todo. Todos corremos para llegar a una meta. Todos hemos corrido, todos hemos luchado, todos hemos soportado. Eso lo decía el apóstol Pablo. Él corría, ya él hablaba ya porque él sabía que iba a partir. Él corría porque él sabía que había una meta al final. Porque él sabía que al momento de él partir, él sabía la corona que le correspondía. Y era la corona de justicia por predicar la palabra de Dios. Por eso es que tú tienes que ser preparado para lo que tú haces aquí en la tierra, vas a recibirlo allá en el cielo. Van a venir recompensas allá en el cielo, pero también vas a ser recompensado aquí en la tierra. Por eso es que tienes que caminar confiado en el Señor, caminar amando lo que Dios ama. ¿Cuántos están conmigo? ¿Aló? ¿Amén o no? Daniel decía en el 12:13 decía, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia en el fin de los días. Vas a ser levantado, hemos sido levantado, iglesia. Vamos a ser todos levantados para recibir la herencia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Los galardones que el Señor tiene para cada uno de nosotros que trabajamos en la obra. Que muchas veces hemos dejado familia, hemos dejado casa, hemos dejado cosas de hacer para estar en la obra del Señor. Eso tiene recompensa. Yo decía, Señor, pero es que yo no quiero paga. Pero el Señor me quiere recompensar porque Él lo puso en su santa escritura. Y el que gana almas es sabio, porque gana almas sabe que va a recibir bendición. Sabe que va a recibir bendiciones celestiales. No estoy hablando de la parte económica, estoy hablando de las coronas que el Señor tiene preparada para la iglesia de Jesucristo. Pero no hagas como hizo un hombre llamado Jonás. Yo no sé, creo que para mí es el único hombre que dice la Biblia que huía de la presencia de Dios. Hay hombres y mujeres aquí en la iglesia que vinieron al ayuno a decir, Señor, me vengo a despedir de la iglesia porque me voy. Señor, me vengo a despedir de todo esto porque voy a dejar los grupos vida.
Señor, me vengo a despedir de esto. Pero a ti quien te llamó fue Dios. No es que tú viniste porque quisiste. A ti quien te llamó fue Dios. A ti quien provocó esa tormenta en tu camino fue Dios para que tú estés aquí. A ti quien te está preparando en estos tiempos es Dios. A ti quien te preparó en pandemia fue Dios. A ti quien te preparó en escasez fue Dios. A ti quien te está preparando es Dios. Fuiste preparado en Dios. Y por eso tú estás este año 2025 ahí sentado. Porque si hubiese sido por el enemigo, tú no pasas el 2024. Pero Dios te guardó, Dios te cuidó para capacitarte, para que vayas y ganes el mundo entero. Para eso te está capacitando el Señor. Gana almas, sé ganador de almas, haz la obra de Dios. No seas como Jonás, que huía de la presencia de Dios. Un hombre como Jonás hablaba con Dios y Dios le dijo: anda a Nínive para que ese pueblo se arrepienta. Y Jonás se puso tan rebelde que pagó el pasaje, se montó en el barco y se fue, huyendo de la presencia de Dios. ¿Tú crees que puedes huir de la presencia de Dios? ¿Tú crees que puedes huir de la presencia de Dios? No puedes. ¿Tú crees que Jonás podía huir de la presencia de Dios? No. Pero muchas veces el escuchar el que está en el mundo nos hace huir de la presencia de Dios. Muchas veces no oímos lo que nos quieren decir nuestros ministros, aquellos hombres que Dios usa, sino que oímos al mundo. Y Jonás, por medio de la ira que tenía, porque Dios va a salvar a ese pueblo, y Jonás huía de su presencia. Y Dios provocó una tormenta en medio de la travesía o en medio de donde iba Jonás. Y el barco empezó a ser golpeado también, como la de los apóstoles. Yo creo que aquí golpeó más duro. Y el capitán y todos los que estaban arriba de la barca no sabían por qué estaba pasando eso. Pero Jonás ya había declarado eso a unos que estaban ahí. Y empezaron a llamar a aquel dormilón, aquel que estaba durmiendo en medio de una tormenta, aquel que no le estaba importando lo que estaba pasando. Porque muchas veces cuando ese hombre entró en un proceso, muchas veces carga con otros también. Y Dios vino contra la barca donde estaba Jonás, y ahí había muchas personas también y estaban pasando el proceso de Jonás, de la tormenta que estaba pasando en ese lugar. Pero Dios veniera para que Jonás hiciera su voluntad. Y Jonás sabía que era por él la situación que estaba pasando. Y Jonás sale y dice: mira, es por mí todo lo que está pasando, tírenme al mar. Y para hacer la historia un poquito más corta, agarran a Jonás, lo tiran, pero Jonás no sabía que había un pez esperándolo. Solamente Jonás decía: bueno, si yo me muero, ya se acaba todo esto. Pero Jonás lo estaba esperando un pez y se lo comió. Y después llegó y hubo una oración desde el vientre del pez que oyó el corazón de Dios. Hay una oración que tú haces en el momento de tu angustia, en el momento de tu adversidad, en el momento del desafío que estás pasando, y el Señor te está escuchando desde el cielo. Y llegó y botó a Jonás allá en el pueblo, y Jonás empezó a predicar y a hablar del evangelio, y fueron salvos 120,000 personas. Y esas 120,000 personas que fueron salvas, el Señor las quería. Por eso es que mandó a Jonás a que hubiera salvación de esas almas. Por eso es que Dios te ha mandado a ti, iglesia, a que vaya y tomes posesión de los lugares altos, que vaya y tomes posesión de donde Él te ha llamado, que vaya y tomes posesión de ese sector donde tú estás. No puedes permitir que se siga perdiendo el sector donde tú vives. Haz la obra de Dios, haz la obra de Dios. No seas como Jonás, no seas rebelde como Jonás al llamado, porque el llamado de Dios es irrevocable. No puedes seguir siendo rebelde a lo que Dios te ha llamado, líder, hombre que estás aquí. Déjame decirte algo, aquí yo puedo ver 100 mujeres, pero puedo ver 10 hombres nada más. Estos 10 hombres tienen que salir a tomar también posesión. Sacerdotes de Dios que estás aquí, deja de estar huyendo al propósito de Dios en tu vida. Deja de estar huyendo a la voluntad de Dios. Deja de estar huyendo a la obra de Dios, a la obra que Dios te ha encomendado. Ya es tiempo de dejar de huir. Porque pasa por situaciones, entiende que las situaciones que estás pasando las está provocando Dios para que venga y trabajes en su obra y hagas tu voluntad. Pero Jonás llegó delante de Dios y hizo su voluntad. Y 120,000 almas fueron salvas. 120,000 personas recibieron la palabra y se arrepintieron. Por eso es que queremos gloria, pero tenemos que buscar la historia. Tenemos que buscar todo lo que hemos dejado, todo lo que hemos dejado, y ver lo que Dios va a hacer en nosotros mañana. ¿Cómo te ves tú de aquí a unos días? ¿Qué vas a hacer después que salgas de este ayuno? Porque una cosa es que estamos aquí recibiendo la palabra y llenando del poder de Dios, y otra cosa es qué vamos a hacer después que salgamos de aquí. Nos estamos capacitando. ¿Para qué yo me estoy capacitando en este ayuno? Yo me estoy capacitando en este ayuno para irme a acostar a dormir y pasar el tiempo de ayuno durmiendo en mi cama. Error. Porque después que salgas de este ayuno tienes que seguir y tomar posesión. Tienes que salir de aquí a tomar posesión.
Tienes que salir de aquí a tomar lo que Dios te entregó. Por eso es que Dios me dice en la palabra: embajadores del reino de los cielos aquí en esta tierra. Embajadores del reino de los cielos aquí en esta tierra. Embajadores. ¿Dónde están los embajadores de Dios? Levanta la mano el embajador. Los embajadores de Dios son los que tienen un territorio para esa embajada. ¿Tu territorio dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te estás ganando tú para el reino? ¿Dónde está? ¿Qué corona quieres? ¿Qué corona quieres en el cielo? ¿Cuál corona quieres? ¿La pelada? ¿Cuál corona quieres? ¿La pelada? La perlada, la de vida, la de justicia, la incorruptible. Esa es la corona que te está esperando en el cielo por hacer la obra de Dios. Mire algo que a mí me gusta de Pedro. Si Pedro viene en este tiempo. Pedro llegó a un lugar y empezó a sanar a un muchacho, Hechos capítulo 9, versículo 36, llamado Eneas. Pero el pueblo en Jope había muerto Dorcas, y Pedro estaba como a 4 horas de distancia, y allá en Jope estaba la casa de Dorcas, y en ese lugar oraban y lloraban porque había muerto Dorcas, y las mujeres tenían un escándalo porque había un ambiente de muerte, y donde estaba ese ambiente de muerte habían 2 jóvenes que estaban encendidos del poder de Dios, y dijeron: tenemos que ir donde el hombre que está caliente allá. Y fueron a buscar a Pedro 4 horas, y después 4 horas más para acá. Imagínate, entre 7 y 8 horas caminando. ¿Había pasión o no había pasión? Cuando llegaron con Pedro, Pedro llega y consigue un ambiente donde mujeres lloraban, donde mujeres estaban llorando porque había partido una discípula, había partido Dorcas. No estaba esta mujer ahí, Gacela, no estaba muerta. Y Pedro llega y consigue una atmósfera de muerte. Hay líderes que estás aquí. Estás llamado a cambiar atmósferas. Estás llamado a cambiar atmósferas en este tiempo. Y llega Pedro, pónganse de su pie un momento. Y llega Pedro y consigue esa atmósfera de llanto, atmósfera de muerte, atmósfera que había un velorio, estaban dando hasta café, atmósfera donde no había esperanza. Y Pedro pasa y dice: apártense por favor. ¿Dónde está la muerta? Está en el cuarto, ya está lavada. Y entró y le dijo: Dorcas, levántate. Y Dorcas se levantó. Este año es donde se van a levantar tus sueños, es donde van a recibir vida tus sueños, es donde vas a recibir vida. Y Dorcas se levanta. Y en el momento que Dorcas está puesta en pie, Pedro la agarra de la mano y la saca y le dice a la gente que estaba afuera: ustedes me entregaron una muerta, yo hoy le entrego una viva. Yo hoy le entrego un alma muerta. De un alma muerta hay un alma viva. De un alma que está desechada, Dios hoy nos entrega almas poderosas. Y Pedro entregó a Dorcas viva y cambió la atmósfera. Ya no había llanto, ya había gozo, ya no había lágrimas. Estas lágrimas eran por el gozo que había, porque había resucitado Dorcas, porque Dorcas la había levantado. Cambien la atmósfera donde ustedes están. No puede ser una atmósfera de llanto, de lloro. No puede ser una atmósfera de llanto, sí, de quejas. ¿Qué voy a hacer mañana? No, tú eres una persona que cambia atmósferas. Tú eres una persona que hace milagros. Tú eres una persona que provocas los milagros. Eres una persona diferente. No eres de aquellos que están allá afuera. Eres de los que está aquí en la cueva de Adulán preparándose. Eres lo que está aquí equipándose en la cueva de Adulán, para que cuando salga de aquí dice: ahí vienen los ganadores de alma. Ahí vienen los ganadores de alma porque son sabios.